Bueno, los invito a todos que si no ha abierto su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Y aquí este mensaje yo le puse el nombre La anatomía de la desobediencia. Y esta mañana vamos a estar hablando del versículo del 1 al 23. Así que oremos juntos. Padre, te agradecemos por este tiempo de estudio en tu palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente, que podamos ver claramente lo que tú nos dices y que a la luz de nuestra salvación podamos ver la protección en que tú nos encaminas, en el que nos pastoreas, de que podamos seguir en tu tiempo y que tú glorifiques este tiempo que compartimos y que tu gente sea alimentada y cambiada por lo que acaban de escuchar. Todo esto para entender la santidad de tu nombre. Amén. Bueno, todos estamos familiarizados con la obediencia parcial, especialmente si son padres. Sí, todos sí, ya. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a sus hijos, ve y limpia tu habitación? Yo solo decía, y 5 minutos más tarde salen y nos dicen, todo y está limpio, y después de entrar, la idea de limpiar de ellos es como recoger una cosa por aquí, otra cosa por allá, y hay a lo mejor un lugar por el que pueda caminar. Los niños son famosos por ser parcialmente obedientes, pero los adultos también somos culpables de una obediencia parcial. Por ejemplo, odio admitir esto, pero mi esposa Gail dice que yo tengo una audición selectiva. ¿Alguien tiene ese problema aquí? Por lo general tiene algo que quiere que yo haga, y mientras ella me está haciendo eso, yo medio escucho que esté ella hablando, pero después de la tercera vez que digo, ajá, ajá, ella me interroga y me dice, ¿qué es lo que te acabo de decir que necesito que tú hagas? Por lo general, yo alguna parte de eso lo entiendo bien, pero no lo acabo, pero no lo sé. Pero cuando ella me dice, ¿qué te dije? Me dijiste que repitiera lo que quieres que tú hagas. Yo les diré que esto no me va muy bien con esto. La obediencia parcial es una problemática que es muy común, pero cuando hablamos de la obediencia al Señor es un tema muy serio. Y yo le quiero decir que cuando hablamos de nuestra fe, que una obediencia parcial es no obediencia total. Y hay mucha gente que profesa ser obediente y salva y amar al Señor, y que ellos han perdido el temor de Dios y como resultado están perfectamente contentos de no vivir plenamente bajo la autoridad de Dios. Podemos ir a la iglesia, seguir nuestros rituales cristianos, ir a las ceremonias, pero como el profeta Samuel le dijo a Saúl, que es mejor obedecer que sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Dios deja muy claro en su palabra que todos nuestros trabajos religiosos, todos nuestros actos de adoración, todas nuestras buenas intenciones no significan nada si solo vivimos en una obediencia parcial a Dios. Y en ninguna parte se ejemplifica más claramente que la trágica desaparición del rey Saúl registrada en el primer libro de Samuel. Quiero darle unos antecedentes de este libro que lo va a ver en el contexto del capítulo 15. Samuel era el hijo de Elcana y Ana, que había sido previamente estéril. Ana dedicó a Samuel, cuando ella se embarazó, dedicó a Samuel como un nazareno. Después de que Samuel fue destetado, fue llevado al templo en Silo y llevado al sacerdote Elí. Y cuando era niño experimentó un llamado profético y con el tiempo se estableció como profeta del Señor. Nosotros sabemos que el primer libro de Samuel fue escrito alrededor del 931 a.C. y este punto Israel estaba a punto espiritualmente bajo un sacerdocio corrupto. El arca del pacto se había idolatría desenfrenada, algo que parece estar por todos lados. Y vemos que en ese primer libro de Samuel vemos que el primer rey de Saúl, que fue asignado para el pueblo de Israel, porque la gente se estaba quejando que no tenían un rey que los juzgara. En uno de los versículos más desgarradores de la Escritura que leemos es el de 1 de Samuel del 8 al 7. El Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo, perdón,
en cuanto a todo lo que digan, porque no te han rechazado, sino me han rechazado a mí para que yo sea el rey sobre ellos. Por lo tanto, Saúl fue instalado como rey. En el primero de Samuel 15 es el último de los 3 capítulos dedicados al reinado de Saúl, todos los cuales se enfocan en sus esfuerzos militares, primero contra los filisteos, luego contra los amalecitas. Inicialmente Saúl le fue bien en la batalla, pero a partir del capítulo 13 su deliberada indiferencia hacia el Señor comienza a hacerse evidente. Saúl no siguió las instrucciones de Samuel con respecto al sacrificio antes de la batalla. En el primero de Samuel 10 al 8, Samuel claramente le instruyó a Saúl que vendría a Gilgal para ofrecer holocaustos y sacar ofrendas de paz. Saúl debería de esperar 7 días a Samuel. Pero esto es lo que leemos en el primero de Samuel del 13 en el versículo 8 al 14. Lo voy a leer. Ahora, perdón, es 13, 8. Después de que, perdón. Eres un necio, le replicó Samuel, no has cumplido con el mandato que te dio el Señor tu Dios. Perdón. Allí estuvo esperando 7 días el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba, y como los soldados comenzaban a desbarandarse, Saúl ordenó: tráigame al holocausto y los sacrificios de comunión. Él mismo ofreció el holocausto. En el momento que Saúl termina de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que la gente estaba desbandada y que tú no llegabas en el plazo indicado, le dije, y que los filisteos estaban juntando en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. Usted ve, Saúl pudo haber retenido el reino de perpetuidad, pero debido a esta desobediencia vemos que él vino en el versículo 14. Él alude al futuro gobierno de David como rey sobre Israel. En el capítulo 14, conforme continuamos viendo, Saúl perdió la oportunidad de derrotar a los filisteos debido a un juramento tonto que hizo. Esto alejó a Saúl de su ejército, de su hijo Jonathan y de Dios. Y finalmente en el capítulo 15 vemos el resultado catastrófico, y esto nos lleva a la narrativa del capítulo 15. Y vamos a identificar 6 eventos que revelan la desobediencia de Saúl a Dios y lo que lo llevó a la desaparición final. En esta parte primera cubriré los primeros 3 eventos, y esta noche mi hijo David, va a traer la segunda parte del mensaje. Cubriré los últimos 3 eventos en un lugar algo, digamos que humoroso. Fue que mi hijo dice: papá, ¿por qué tú no hablas de la caída de Saúl y yo hablo del reino de David? Yo me imagino que estaba algo justo, así que me voy a quedar yo con esta primera parte. Ahora, estos 6 eventos son muy importantes porque nos revelan la obediencia total que requiere el Señor. El primer evento que encontramos en el versículo 1 al 7 revela una orden o un mando que se debe de obedecer. Esos son los versículos 1 al 7. Y esto le dijo él: Señor, el Señor me envió para ungirte como rey sobre el pueblo de Israel, así por atención del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, por no dejarlos pasar cuando salían de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenece. No tengas compasión. Mátalos a todos: hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 hombres de infantería más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas que se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, sálganse y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con los israelitas cuando salieron de Egipto, así que no quiero destruirla a ustedes. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Y ahora, desde el principio,
En este capítulo es un capítulo que cierra con la realeza de Saúl. Abre un libro de su sucesor. Y nosotros, sabiendo que el Señor había mandado al profeta Samuel, aquí vemos como el rey Saúl le dice que tiene que escuchar las palabras del Señor. Y nosotros vemos que el deseo del Señor era castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, y no solamente castigarlos, sino aniquilarlos totalmente. A Saúl se le ordenó que se destruyera por completo a toda persona y ganado, y la razón de esto se indica claramente. El Señor tenía la intención de castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel cuando lo asaltaron mientras subía en Egipto. Y acuérdese que ellos los atacaron. Eso lo leemos en Éxodo 17 del 8 al 16. Y en el versículo 16 esto es lo que escribió Moisés. El Señor ha jurado, el Señor peleará contra Amalec de generación en generación. Más tarde, en Deuteronomio 25, 17 al 18, Moisés nuevamente le recuerda al pueblo cómo los amalecitas atacaron a Israel cuando estaban cansados y vulnerables. En fin, ellos atacaron a todos los rezagados en la retaguardia cuando estaban tan débiles y cansados. Entonces Moisés profetiza diciendo que cuando estén en la tierra de Dios, les dará a ellos, los borrará de la memoria, borrará la memoria de Amalec debajo del cielo. Nunca lo olvides. Usted ve, esto es algo muy serio, porque está hablando que desde el principio el Señor iba a aniquilar los amalecitas y todo lo que ellos tenían. Y de ahora, los amalecitas habían sido puestos bajo un erem. Es una palabra griega, una palabra hebrea. Erem es una palabra que dice que es algo, una propiedad o algo que el Señor ha dicho que deben de estar destruidos. Eso es un erem. Se refiere a cosas que deben de ser completamente erradicadas. Se define como algo que es ofensivo, cualquier cosa que ponga en peligro una vida peligrosa. Ahora, este es un concepto perturbador para las mentes modernas, pero amados, subraya la santidad de Dios y su juicio venidero, y que si usted no sabe que el juicio venidero va a ser 1000 veces peor que esto. ¿Usted ha visto el libro de Apocalipsis? Primero, debemos de tener en cuenta que el mandato de Dios no fue una guerra de conquista, sino una guerra de justicia. No fue diseñado para enriquecer al vencedor con el botín de guerra, sino para hacer justicia a un pueblo rebelde y malvado. En segundo lugar, en nuestra mentalidad occidental, a menudo no consideramos el juicio nacional de Dios frente a un juicio individual. Dios a menudo juzga a las naciones colectivamente. Y me temo que eso es exactamente lo que estamos viviendo en los Estados Unidos hoy. Nosotros hemos hecho muchas cosas que están en contra de los mandatos del Señor. En tercero, el erem es un comando por un Dios misericordioso, en el cual dice, ya es suficiente, ya no va a permitir que el pecado continúe por siempre. Y va a haber un tiempo en el que el juicio y la justicia lleguen. Y en cuarto lugar, nosotros nos tenemos que dar cuenta que la guerra divina no es un genocidio o limpieza étnica, sino es la eliminación de la adoración falsa. Erem representa un ataque enfocado a la religión pecaminosa e idólatra, y no solo un ataque a las personas. Es por eso que nosotros vemos en el Éxodo 34:12, se le advirtió a Israel que no hiciera pactos con los habitantes de las tierras que ellos poseerían. Ahora, se ha escrito muchísimo más acerca de esto, pero quiero que terminemos de esta manera. Si Dios lo ordenó, es bueno, correcto, santo, necesario y perfectamente correcto. Sin embargo, debemos recordar que en el Nuevo Testamento nos enseña que debido a la muerte y resurrección de Jesús, la santidad se puede alcanzar, pero no mediante la destrucción de aquellos que ofenden a Dios, sino poniendo la fe y la confianza en Jesús. Por tanto, es importante que nosotros entendamos este punto, que este es un capítulo que se usa para justificar el genocidio o un ataque étnico. Esto no es un verso que justifica alguna de esas acciones. Pero no vamos a regresar mucho, porque en Hebreos 10:31 dice que es aterrador caer en las manos de un Dios viviente.
Parece ser que Saúl es obediente de inmediato cuando leemos los versículos 4 al 7. Saúl dice que vengan, deja que la gente que era inocente se aparte, va, los rodea. Pero eso fue porque ellos fueron buenos con Israel. A ese grupo les dio la oportunidad de irse. Después va, ataca, eh, se deshace de los malecitas. Y entonces él viene aquí, que es una región bastante grande, que es Havila, llegaría desde Arabia hasta Egipto. Pero vemos que aquí a Saúl tiene una orden muy clara. No hay nada difícil, no hay nada complicado. Es solamente obediencia directa. Ahora, es solamente algo que casi abrumador el pensar que Saúl desearía hacer cualquier otra cosa. Él había escuchado la palabra del profeta que hablaba directamente en nombre de Dios. Fácilmente podríamos pensar, ¿cómo Saúl no pudiste obedecer? Podríamos decir que si tuviéramos un teléfono rojo con Dios y que Dios nos hablara, nos diera una orden y nosotros la desobedecemos, yo me imagino espero que usted lo obedeciera si oye su voz. Por supuesto que sí, lo obedecería. Si el Señor nos dice que lo hagamos, lo tenemos que hacer. Yo estoy pensando, pero si yo escuchara la voz del Señor directamente y yo lo desobedecería, eso nunca pasaría. Pero sí, nosotros lo hacemos todos los días. Nosotros escuchamos directamente del Señor. Y aún así, yo me pregunto a nosotros, así mientras entramos a este pasaje, ¿cómo nosotros manejamos nuestra obediencia? Usted ve, a Saúl le dieron una orden muy clara, muy específica. Y vemos que ahora, después de esto, vamos a entrar a un grupo, a un momento peor. Todos hemos sido culpables de un síndrome de Saúl en el cual obedecemos parcialmente. Vamos a continuar leyendo. Ahora, habiendo visto un mandamiento que debe de ser obedecido, vemos el siguiente evento que viene, que es en el versículo 8 y 9. Es un evento sin caridad. Vea el versículo 8 y 9. Agag, el rey de Amalec, lo capturó vivo y a todos los habitantes los mató a filo de la espalda. Además de perdonarle la vida al rey de Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, en fin de que todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y no servía. Ahora, el fracaso de Saúl de ejecutar en esta situación es muchísimo más que una desobediencia casual. Este hombre está desafiando la orden del Señor, por lo que él tenía que ser como rey, él tenía que obedecer completamente. Y ahora, antes de seguir considerando lo que pasó aquí, nosotros tenemos que ver lo que dice en el capítulo 13. ¿Qué pasó? ¿Por qué él llegaría a este punto? Y la respuesta a esto es que hasta este punto el Señor no inmediatamente había rechazado a Saúl como un rey, sino que la fuerza de ese rechazo la vemos en el capítulo que viene, que se centra en el cambio de los futuros herederos y la dinastía de Saúl. Pero el propio Saúl se quedó en su lugar. Y nosotros vemos que su reino va a ser temporal hasta que encuentren otro gobernante que lo reemplace. Pero ahora la seriedad de las transgresiones de Saúl contra el Señor se vuelven fatales. Recuerde que bajo la proscripción, Dios ordenó que toda la gente y el botín fueran totalmente destruidos como acto especial de consagración al Señor. Considere la seriedad de esto. Toda la ciudad de Jericó fue dedicada a la destrucción. Leemos esto en Josué 6:17. Pero cuando Acán desobedeció a Dios al tomar parte del botín de guerra, Israel perdió una batalla contra el pueblo de Ai. Y cuando le confesó esto a Josué, él y sus hijos, hijas, ganado, fueron apedreados y quemados por esa transgresión. Así que si usted cree que el Señor toma la desobediencia de modo ligero, vuélvalo a pensar. Aquí la transgresión de Saúl no es menos grave.
Esto subraya en el versículo 8-9 como le dijo Saúl, que capturó vivo a Agag, el rey de los amalecitas, y que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ahora bien, el verbo, cuando usted ve el verbo que dice perdonado, es singular en el hebreo, que significa el pueblo, la gente, y aunque específicamente no solo es el foco principal de la desobediencia, Saúl lo es. Él es el responsable, no ellos. Samuel está furioso acerca del pecado de Saúl. Y él tiene una desobediencia que te está desafiando al Señor, y así son sus acciones como lo reflejan. Hay mucha gente ahora que trata de ganar dentro de la iglesia una ganancia personal. Tenemos que tener cuidado con esto. Vamos a ver en un momento cómo Saúl tenía excusa tras excusa. Y es bueno que nosotros esperemos aquí y consideremos en nuestras vidas cuántas veces tenemos una obediencia parcial. Y no es de que nosotros vivimos en una vida parcial. Y es realmente que nos falta el discernimiento para entender que el Antiguo Testamento no aplica a nosotros, porque ahora nosotros decimos que estamos salvos por gracia y que la obediencia es deseada pero no obligatoria. Ay, este es un grave error del antinomanismo. La idea de que los cristianos se liberan de la ley moral de Dios en virtud de la gracia, tal como se establece en el Evangelio. Y este es un gran error un gran error que dice que los cristianos están libres de las leyes morales del Señor. Pero no, las leyes morales del Señor son tan fuertes y tan vigentes antes como lo eran ahora. Ahora, en Mateo 5:17 dice, no penséis que vine a abolir la ley o a los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Cristo vino y cumplió la ley perfectamente para que pudiéramos ser justificados por Él, por medio de su obediencia perfecta. Pero como lo señala John MacArthur, no debemos pensar que la enseñanza en los versículos que siguen tiene la intención de alterar, derogar, reemplazar el contenido moral del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿qué quiere decir para nosotros que nuestra obediencia no es voluntaria, es obligatoria? Y nuestra obediencia no es una obediencia de escoger y elegir. La obediencia parcial no es una obediencia en absoluto. Y a medida que continuamos en la narrativa, veremos la seriedad de esto. Después de ver una orden que hay que obedecer, un acto, lo que vemos es un acto de desafío. Llegamos al tercer evento de nuestra narrativa. Y esto es del versículo 10 al 11. Vemos un enfrentamiento de Samuel. Y mirando en el versículo 10 y 11 conforme continuamos aquí. Esto dice, la palabra del Señor vino a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí, no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó toda la noche clamando al Señor. Nosotros tenemos que tenemos que poner atención que el Señor nunca se desvía de su palabra. El Señor sabe todo de nosotros y el Señor le informó a Samuel de la desobediencia de Saúl y le declara, lamento haber hecho rey a Saúl. Esta es una emoción extraña para atribuir a Dios y plantea algunas preguntas legítimas o cómo puede ser que Dios se arrepienta o lamente sus acciones. Muchos sienten que es una declaración como esta socava nuestra enseñanza reformada de la presencia y la soberanía de Dios. Y esta es la posición de los eruditos que han abrazado una teología llamada teísmo abierto. Este punto de vista pone el énfasis radical que el libre albedrío humano, enseñado que Dios no puede y no conoce el futuro hasta que suceda. Por lo tanto, Dios está abierto a eventos futuros, aprendiendo de nuestras elecciones soberanas. Imagínese cómo se sentiría usted si ese fuera Dios. Si usted va a servir a un Dios que dice, pues yo no sé qué va a pasar, pero vamos a ver qué vas a hacer. Yo realmente no puedo confiar en mí para tremenda seguridad.
Pero este es el punto de vista de este movimiento en el que dice que la soberanía predestinadora de Dios sobre todas las cosas no existe, sino también socava radicalmente la confianza del creyente en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Y ahora, ¿quién nos va a proteger de que al final todo va a estar bien si eso fuera? Pero claro, entonces, ¿cómo reconciliamos un versículo como este, en el cual dice que el Señor se arrepiente o lamenta haber hecho algo? Bueno, primero nos muestra que Dios está involucrado con su pueblo y que Él tiene experiencias reales en el desarrollo de las relaciones con su pueblo. El Señor está envuelto en su vida. Amén. El Señor no está separado o alejado de usted. No, no está Él por apartado, indiferente. Esto quiere decir que Dios realmente siente el dolor de nuestras circunstancias actuales y aún así ignoramos el futuro. Él sabe que las cosas de antemano, pero no se traduce que no puede experimentar las emociones apropiadas cuando las cosas que van a pasar suceden. Entonces, en cierto sentido, Dios se arrepiente, pero no de la misma manera que la humanidad. Dios no comparte el sentimiento humano omnipresente de desear poder volver atrás y corregir un error del pasado. ¿Cuántas veces no quisiéramos regresar al pasado y cambiar algo que hicimos mal? Ese no es Dios. Dale Ralph Davis ofrece una gran perspectiva aquí. Afirma la indiferencia nunca se incluye como un atributo del Dios verdadero. En el versículo 11 no tiene la intención de sugerir que la veleidad del propósito de Yahweh, sino su dolor por el pecado. No representa a Yahweh nervioso por la falta de previsión, sino a Yahweh se entristeció por la falta de obediencia. Esto es similar a lo que leemos en Génesis 6:6. Antes del diluvio, Moisés describe: el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Eso no quiere decir que el Señor cambió de idea o que perdió el control. No quiere decir que el Señor no es soberano. Usted ve, el modo del Señor es algo que nosotros nunca entenderemos, son más grandes que nuestros modos, pero cuando el Señor pide nuestra obediencia, nunca van a ser contradictorios. Pero también es algo que un segundo punto que tenemos que entender, que a veces son menos medios obvios para la gente. Dios a menudo expresa el arrepentimiento y tristeza para advertirnos de la seriedad de la desobediencia. El Señor nos está hablando en su palabra. Al decirnos que cuando leamos, oh, pobre Saúl, no tenía ni idea. No, nosotros tenemos que tomar al corazón cuando el Señor nos habla en su palabra y nos dice lo que quiere y lo que Él espera. El Señor nos acude y nos dice, porque nosotros no queremos ver nuestro nombre del modo como si fuera uno Saúl. Y cuando dijera, oh, el Señor se arrepintió de haber creído a, y ponga su nombre. Eso no queremos. El Señor habla a nosotros en su palabra. Y Él quiere que nosotros entendamos y la importancia de una obediencia completa. Eso es lo que aprendemos aquí. Y escuche, la soberanía del Señor no cancela la responsabilidad humana. Hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos a Dios. En el versículo 11 vemos que cuando escuchamos en esta historia de Saúl, Samuel estaba angustiado y clamó al Señor toda la noche. Y sin duda alguna, Samuel estaba enojado y con el corazón roto al mismo tiempo. Samuel compartió el remordimiento de Dios de que el hombre que había disfrutado privilegios como ser ungido rey de Israel respondiera con tal desobediencia. Y déjeme que le pregunte algo. ¿Usted ha preguntado a un cristiano que parecía que era increíble y que usted está en una persona que parece que ama al Señor y de momento cuando usted ve, ellos abandonan a la fe, cambian sus caminos? ¿No sería algo que le rompería el corazón si usted tiene a alguien que debería hacerlo también y de momento se equivocan y pecan? Usted ve, imagínese cómo Samuel lloró y clamó toda la noche. Ahora, mira el versículo 12 y 13. En este dice,
Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron que Saúl se fue a Carmel y ahí erigió un monumento y se dio vuelta y continuó a Gigal. Cuando Samuel llegó a Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Ah, Aquí podemos vislumbrar a la arrogante diferencia de Saúl hacia el mandato de Dios. Saúl no se da cuenta de la magnitud de sus crímenes. No tiene ni idea. Está tan inconsciente que construye un monumento pensando que es un recordatorio del obediente que fue al atacar a los amalecitas. Y Saúl le está esperando ansiosamente a Samuel, quien asume que lo elogiará por ser tan excelente en su victoria. Y sin embargo, esto lo está haciendo por su propia reputación y estatus. Mira ese monumento que me hice, mira la gente y los beneficios que he obtenido de mi reinado. Mira quién ganó esta batalla. Usted ve, Saúl vio mucho de su propia ganancia, pero no al Señor. Y aquí en su arrogancia, él dice que va a bendecir a Samuel y le dice que él obedeció al Señor, pero Samuel inmediatamente le dice que es una respuesta absurda en el versículo 14 y 15. Y entonces le dice, ¿qué significan estos balidos de oveja que parece oír? Y le reclamó Samuel, ¿y cómo es que oigo los mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Las evidencias de la evidencia de la desobediencia fueron los sonidos y olores de ganado. Ahora, yo recuerdo en Chicago cuando pasaba por un lugar donde había una matanza de reses, usted podía olerlo, sin duda alguna. Y entonces cuando usted piensa que un hombre que está aquí, entendiendo que no cumplió lo que él se le había dicho, que va a tener cierto modo de remordimiento o miedo, no, él empieza a justificar sus acciones. Y le está diciendo básicamente, Samuel, no te preocupes. No te preocupes, esto es temporal. Solo parece que violé la prohibición. Salvé a los mejores animales para sacrificarlos al Señor. Su matanza va a pasar solo un poco más tarde. Y luego viene el clásico cambio de culpa. Además, fueron las personas las que perdonaron a los mejores animales. Ellos querían lo mejor para sacrificar a Dios. Así que eso debe de justificar esta acción, ¿verdad? Antes de pensar y llegar demasiado más tarde, él dice, Saúl, ¿cómo pudiste? Necesitamos detenernos para un autoexamen. El error fundamental de Saúl es demasiado común el día de hoy. Como cristianos podemos declarar nuestra obediencia a Dios y en muchos asuntos. Creo en una sana doctrina y soy miembro fiel de la iglesia, leo la Biblia todos los días, comparto un evangelio. Pero ¿con qué frecuencia nosotros, otras personas cercanas a nosotros, tenemos que admitir que nuestra conducta no siempre se ajusta a las enseñanzas de la Biblia? ¿Alguien tiene ese problema? Oh, nadie. Oh, qué bueno. Podemos decirles a otras personas que estamos bien con el Señor, que todo no hay problema. No, yo estoy bien, ahí voy, ahí la llevo. Y aún así la evidencia de nuestra desobediencia nos rodea. Nuestras esposas, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, nuestras actitudes, todo es un reflejo de nuestra desobediencia. Ahora, en cierta manera todos somos desobedientes porque somos pecadores salvos por la gracia del Señor. Así que en cierto modo todos siempre somos culpables. Todos somos pecadores salvos por gracia. Pero una vez que el Espíritu Santo trae convicción, ¿qué es lo que hacemos después de esto? Es lo que es la importancia de vida o muerte. Y esto es lo que dijo Pablo, debemos de pecar más. Esto es lo que dijo Romanos 6:12. Debemos pecar tanto más para que la gracia abunde. Dios no lo quiera. Nosotros no podemos usar la gracia para hacer lo que
lo que nosotros querramos, para ser desobedientes. No podemos nosotros, muchas veces nos preguntamos por qué la bendición del Señor no parece estar en mi vida, por qué siempre parece que tengo problemas. Y puede ser que si usted analiza con cuidado, usted se va a dar cuenta que usted tiene unas áreas de una desobediencia completa. Y así como yo lo he dicho, todos somos culpables de esto. Yo le digo que un servidor puede ser más culpable que otros. No crea que yo estoy aquí castigándolo, regañándolo, sino que yo soy parte de eso mismo. Pero una vez que nosotros estamos al tanto de nuestro pecado, nosotros no podemos estar bien con él mismo. Eso es lo que es el arrepentimiento. No es que siempre hacemos todo perfecto, de que nunca pecamos, pero cuando lo hacemos nosotros en la guerra con nuestro pecado, nosotros nunca podemos estar satisfechos con una obediencia parcial. Nosotros tenemos que darle al Señor nuestro corazón, alma y esfuerzo. Y cuando el Señor nos revela lo que tenemos en nuestra vida que está mal, necesitamos ir a la gente y pedir perdón. Empezando en el versículo 16, antes de que Saúl pudiera dar más de esas excusas, Samuel lo interrumpe para anunciar la palabra del Señor. Esto es en el versículo 16 y 19. Y le dijo, basta, lo interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Y te envió a cumplir una misión y él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano al botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y aquí una vez más, nosotros regresamos a ver el orgullo de Saúl. Y cuando Samuel anuncia que está a punto de decirle a Saúl lo que le dijo el Señor, Saúl responde diciendo, habla. Ahora, quiero que usted entienda que cuando en hebreo se decía habla, describen una afirmación, algo que exige como una respuesta. Y porque esto es importante que lo entienda, es porque en este caso Saúl no tiene miedo. No tiene miedo de lo que le van a decir. Él no está arrepentido o reconoce la gravedad de su pecado y de su desobediencia, como si solo fuera así, dime lo que dice el Señor. No tengo nada de qué preocuparme, pero si alguien me dije, te voy a decir algo que el Señor me dijo, yo creo que posiblemente me desmayo. Yo creo que tendría más miedo que nada si alguien me dijera, pero Saúl no. Y a pesar de que ya le había dicho Samuel de su castigo, Saúl todavía cree que va a recibir la afirmación de Dios. No solamente que la luz no se le prendió, sino que no había luz. Esto es como consejería bíblica. Voy a hacer esto. No, yo estoy bien. No, tú tienes que hacer esto. No, yo estoy bien. Esta arrogancia está hablando del poder del autoengaño. Usted va a ver que la gente que más nos engaña somos nosotros mismos, porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Así Samuel viene aquí, lo trae al principio y le dice a él, cuando tú no eras nada, el Señor te decidió hacer algo, te nombró la cabeza. Él te hizo todo lo que tú eres, Saúl. Tú no hiciste eso. Él te lo dio. Él te ungió como rey sobre Israel. Eso no fue suficiente para ti. Y fue el Señor quien te envió a esta misión. Fue el Señor que te dijo que destruyeras por completo a los amalecitas y luchas contra ellos hasta que sean exterminados. Entonces, ¿por qué desobedeciste? ¿Hiciste mal? ¿Por qué, Saulo? ¿Qué querías un hombre para ti? Tú que querías haga, pero no fue para ti, solamente para que la gente supiera que tenías un rey en tu prisión y así la gente te viera como un rey conquistador. Ahora, yo imagino que la mayoría de nosotros cuando hablamos de la desobediencia drástica, pero no es que muchas veces tenemos ese mismo modo de pensar, de que nosotros queremos hacerlo del modo que queremos hacerlo, en nuestro
tiempo, cuando a nosotros nos parece mejor, cuando nos parece más conveniente, así podemos recibir la gloria. ¿Y cómo fue que respondió Saúl a Samuel? Ve al versículo 20 y 21. Y Saúl le dijo a Samuel: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl, he cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, el rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron las ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Y ahora, ¿esto no lo perturba? Aquí estamos una vez más. Aquí está Saúl con las mismas excusas. Él dice que obedeció al Señor. Usted ve, Saúl estaba bastante cómodo con la obediencia parcial hacia el Señor. Independientemente de sus motivos, 2 veces vemos cómo él justificó no haber matado al rey, porque así lo podría sacrificar más adelante para el Señor. Fue esa misma la excusa que utilizó en el versículo 15. El sacrificar era más importante para Saúl que la obediencia. Saúl quería obedecer su camino y para su propio beneficio. Pero hay otra observación trágica que surge de estos mismos 2 versículos. Note lo que Saúl le dice a Samuel, que los sacrificios serían para el Señor tu Dios. ¿Usted ve eso? No mi Dios o nuestro Dios, pero él le dice tu Dios. Esta impactante indiferencia ocurre 3 veces en las respuestas de Saúl a Samuel. La vemos en el versículo 15, 21 y 30. Una y otra vez Saúl descuidó o se abstuvo de hablar con Dios directamente o de cualquier pronunciamiento de su propia creencia. Incluso en una confesión posterior de su pecado, Saúl mira a Samuel para que le perdone su pecado. A lo mejor por eso empezó así el catolicismo. Usted ve Saúl, lo que él quería de hacer, él tenía un trono en su propio corazón, había un cambio o una creencia verdadera en su corazón. Él contradecía lo que el Señor decía específicamente, pero él cree que tiene una obediencia. Así que trágicamente esto prueba ser cierto en la vida de Saúl. Cuando su vida salió de control, perdió el reino ante David y en una batalla contra los filisteos, él junto con sus 3 hijos, el escudero y todos sus hombres murieron. En todo esto no hay evidencia de que Saúl realmente conociera al Señor. Y yo quiero que esto sea algo que usted deje que sature su mente y sus corazones, porque hay un asunto bastante serio, que si nosotros profesamos conocer al Señor, vivimos en constante desobediencia. Esto nos va a causar que nosotros estemos justificados diciendo: ¿tú realmente estás en la fe? Nosotros no estamos salvos por nuestras palabras. Nosotros no vamos a lograr llegar al paraíso por nuestros propios méritos. Pero nuestras labores, nuestra conducta es un reflejo de nuestro corazón. Véalo de este modo. ¿Cuántos de ustedes han visto un bote ir por un lago? ¿Qué hay detrás del bote? Hay un lake. No. Eso, cuando ve el bote en el agua, ¿qué hay detrás del bote? Agua. ¿Y qué tiene el bote? Tiene un motor. Entonces, si tiene un motor, y si usted ve el motor, si usted ve el motor en el agua, usted va a ver que se mueve el agua. Entonces, ¿quién causa el agua? ¿Quién causa el movimiento? ¿El motor o el agua? El motor. Esto es por eso que es tan importante que usted ponga atención acerca de la obediencia. Nosotros tenemos que estar seguros que la obediencia tiene que ser pura y tenemos que examinarnos. Nosotros tenemos que tener cuidado en imponer definiciones extraterrestres a los claros mandamientos de Dios. Así es como muchos están atrapados en el pecado y tratan de escapar de la condenación. Cuando la gente expone su desobediencia, hay un intento de redefinir lo que realmente significa obedecer.
Yo recuerdo hace mucho tiempo me dieron un ticket en Clearwater a las 5 de la mañana. Iba yo 5 millas sobre él. Y yo fui a quejarme con Bruce, que era un sheriff. Y yo le dije, ¿por qué crees que me han dado un ticket? Y él me dijo, pero Bruce, eran 5 de la mañana, iba 5 millas. Y él me dijo, no, tú rompiste la ley. No hay simpatía, no me podía consolar. Y sí está un poco molesto yo, pero él tenía la razón. Y esto pasa todo el tiempo. Y yo le puedo dar muchos ejemplos de esto, de mis años en consejería, de que oímos de que el Señor quiere que haga esto, pero yo sé que el Señor quiere que me case con esa persona para que la pueda ganar para el Señor. Y la Biblia dice, no te cases con alguien no creyente. No, pero es que él es buena gente y yo lo amo. No te cases con un hombre que no es creyente. Y ahora aquí hay otro. Es que no puedo regresar a la iglesia hasta que yo pueda arreglar mi vida. ¿Ah? No, tú tienes que venir a la iglesia para poder arreglar tu vida. En el Hebreos 10, en Hebreos dice, no abandones la comunión con los otros creyentes. Y como en el otro, yo sé que yo no debería decir rumores, pero la gente debe de saber cómo es ella realmente. No deje ninguna palabra sucia salir de su boca. Ahora, yo sé que estos son ejemplos simples, pero nosotros lo hacemos todo el tiempo. Nosotros nos engañamos creyendo que somos obedientes, pero realmente no somos obedientes y tiene que ser la palabra del Señor que nos guía. Ahora en el versículo 22 y 23, mire lo que dice. Samuel respondió, ¿que le agrada más al Señor que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué terrible. Y aquí Samuel viene y le da la verdad, que cualquier sacrificio es inaceptable si solamente se hace como parcial obediencia. Y sin obediencia nuestros sacrificios no significan nada. Si nuestros motivos no son puros, entonces lo que hagamos no vale nada. Y peor que nada, son nauseabundos para el Señor nuestras labores. Porque lo que leemos en Isaías 1, 13 al 14, no traigas más tus ofrendas sin valor, el incienso es una abominación para mí, luna nueva y sábado, convocatoria de asambleas, no puedo soportar la iniquidad y la asamblea solemne, odio tus fiestas de luna nueva y tus fiestas señaladas que se han convertido en una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. En el versículo 23 revela la horrible condenación de Saulo y la seriedad de la desobediencia a Dios. Samuel le dice esto porque la rebelión ha causado, es tan malo como el pecado de la adivinación. ¿Cuántos de ustedes se han rebelado en contra del Señor? Rebelarse en contra del Señor es como el pecado de la adivinación. La adivinación es cuando usted quiere tratar de decir el futuro y qué es lo que va a complacer a un específico Dios. Usted ve, Saúl cree que él sabía lo que iba a hacer feliz o a satisfacer a Dios y él creía que podía hacerlo. Y eso no es cierto. Esa es una adoración que repudia al Señor. Esto es la conexión del acto de desobediencia y el mismo Satanás. ¿Y qué fue lo que diría Satanás? Usted ve 5 veces en Isaías 14, 3 y 14, Lucifer dijo en su corazón, yo quiero en lugar de tu voluntad. Satanás quería una autonomía de Dios para regocijarse y subordinar a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios y seguimos sus pasos mostrando la misma actitud,
Y usted ve y sabe la trágica ironía aquí es que Saúl usaría la adivinación en 1 Samuel 28, donde consultaría a un medium para informarle de una batalla inminente con los filisteos. Note también que la insubordinación es como una inquietud e idolatría. La palabra insubordinación se traduce como empujar o presionar. Saúl estaba presionando a Dios, empujando a Dios a tratar a Dios como si fuera un niño o un ídolo. La arrogancia de Saúl era el pensar que él podía tomar una decisión sobre cómo y cuándo deberían de guardarse los mandamientos de Dios. Y eso es tan abominable para Dios como la idolatría misma. Y así como Saúl rechazó a Dios, Dios lo rechazó a él. Stephen Chapman escribió correctamente: la versión del sacrificio de Saúl no es solo un tipo de adoración falsa, sino es el equivalente de adorar a dioses falsos. La seriedad de esto es algo que debemos de tomar en serio. Nuestra concepción de la desobediencia pecaminosa es a menudo lamentablemente casual, pero muchas veces nosotros creemos que la desobediencia es bastante casual. Nosotros hacemos una que otra cosa que es buena en la mayoría de las cosas, que si la mayoría de las cosas importantes lo hacemos bien, lo demás no es tan importante. Y eso no es el modo que nosotros podemos pensar o debemos pensar. Es un punto de rebeldía, pero eso no es lo más peligroso, aunque suene tan mal. El pecado de la desobediencia es todavía peor. No es por lo que hacemos o dejamos de hacer, es porque nosotros estamos rechazando la autoridad del Señor. Nosotros podemos ir por todas las cosas, por servicio al Señor, sacrificios, y aún así nuestros motivos internos pueden estar equivocados, lo que eventualmente va a enseñar en nuestro carácter, en nuestro comportamiento en algún lugar. No hay de otro modo de vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer de esta narrativa? La desobediencia de Saúl nos ofrece un curso intensivo sobre la anatomía de la desobediencia. Hay 4 cosas que quiero que entienda. Primero, tenemos que cualquier cosa que no es una obediencia inmediata es completa desobediencia. Tenemos que tener cuidado en no engañarnos, en atrasar la obediencia y que esté bien con el Señor. Así que yo digo, ¿hay un área en mi vida en las que no estoy en obediencia plena con Dios? Así como dijo David, David dijo, indágame, Señor, y enséñame mis caminos, enséñame las cosas que necesito cambiar. En segundo lugar, nosotros sabemos que la desobediencia sale de nuestra propia carne y que es una pelea entre la carne y el espíritu. Nuestra carne pelea y anhela las cosas que necesitamos para ser felices, seguros, satisfechos. Para Saúl fue el reconocimiento personal, pero todos luchamos contra los ídolos en nuestra vida. Nosotros luchamos contra nuestras almas que no están contentas con nuestra posesión. Queremos más, queremos extra. Así que estamos constantemente dispuestos a destronar a cualquier ídolo falso que nos impida entregar nuestra voluntad a Dios. En tercer lugar, la desobediencia desenfrenada nos aleja aún más de Dios cuando nos lleva a un comportamiento cada vez más irracional. Yo he visto a gente que parece que teológicamente eran fuertes y se alejan de la fe, y cuando los vuelvo a ver parece que han perdido la razón. Son irracionales, en modo que actúan en las cosas que ellos hacen. ¿Y por qué hacen eso? Porque cuando el Señor no es el principal en nuestra vida, estamos consumidas por criticismo, por críticas, por celos, paranoias. O sea que si usted se aleja del Señor, lo pierde todo, la cordura. Y Saúl pasó años rastreando a David por el desierto, tratando de matarlo. La desobediencia desenfrenada puede provocar todo tipo de comportamiento irracional. Y por último, la desobediencia expuesta nos da una opción: el autoengaño o el arrepentimiento. Como creyentes vivimos a través del poder del Evangelio. Alabemos al Señor. Nosotros de todas las personas tenemos la esperanza. No somos esclavos del pecado, no estamos bajo la condenación. Podemos ser santos como Dios es santo.
Por lo tanto, nunca debemos racionalizar nuestro pecado, debemos arrepentirnos inmediatamente de ellos. No culpe a los demás por su desobediencia, no intente de expiar su pecado como mejor, ni justificarlo, no racionalice su pecado, pida perdón y déjelo. Él quiere nuestro arrepentimiento. Él no quiere nuestros sacrificios y nuestra sumisión. La elección se le pasa a Saúl, pero no a nosotros. Cuando observamos estos tres primeros eventos de evidencia de la desobediencia de Saúl, aprendemos a elegir otro camino para hacer la voluntad de Dios como Él manda, siguiendo así los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él sacrificó a su propio Hijo y que derramó su sangre para que todos nosotros, los que pongan la fe en Él, tengan una vida eterna. Y yo oro para que la mente de nuestro Salvador y el corazón de Él esté en cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque nos has dado un llamado a la obediencia, porque sabemos que la obediencia es mejor que el sacrificio. Te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados, por nuestros modos rebeldes, porque nosotros nos glorificamos, te, porque te servimos por obligación o por gusto, porque nosotros nos alejamos de tu gracia, porque a veces tenemos una fe que es débil, que no es verdadera. Señor, así que venimos aquí, te pedimos para entender que la obediencia nace de nuestro corazón por un amor a ti, y oramos para que nos des una fe que esté anclada en ti, que eres todo suficiente, todo bueno, todo amoroso. Que nuestra fe se traduzca en obediencia total a todo lo que dices, a tus promesas, a tu palabra. Y Señor, ayúdanos a que nunca nosotros nos pongamos arriba de ti, que preferemos caminar en nuestros modos que en los tuyos, pero que entendamos cómo obedecer. Te pedimos que siempre podamos exhibir una fe que está dominada por amor y servicio y gracia, y que tú seas el que reciba todo el honor y la gloria. Y te pedimos todo esto por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, que para Él sea la gloria hoy y siempre. Gracias a todos.